solo México, sino todo el mundo se encuentra sumido en un proceso de cambio, en el que ya no se le presta tanta atención a los especialistas y los gobernantes muchas veces gobiernan con ocurrencias. Sí, esto ocurre en México, pero también ocurre en otros países. Para tratar de entender un poco la situación y el proceso de toma de decisiones en algunos gobiernos, incluido el de México, he querido preguntarle a Leonardo Núñez toda una serie de preguntas. Leonardo Núñez es politólogo, internacionalista y maestro en Administración Pública del CIDE. Es profesor del TEC de Monterrey, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es columnista también del diario La Razón y autor del libro ¿Y dónde quedó la bolita? Y en primer lugar, Leonardo, gracias por estar con nosotros. Y Leonardo, cuéntanos en primer lugar, ¿dónde quedó la bolita, por ejemplo, en el caso de las pipas? Tenemos un gobierno que dice que es muy honesto y por lo tanto que sus decisiones son honestas, pero tú has estado investigando, has estado haciendo una serie de comentarios sobre esta compra de pipas. ¿Qué nos puedes decir? Creo que el tema de las pipas pinta de cuerpo entero a esta nueva administración por varias cosas. En primer lugar, es una cantidad importante de dinero. Muchas veces se reportaba en los medios cuánto costaban en dólares, 92 millones de dólares. Pero cuando uno lo pasa a pesos y lo compara con otras instituciones, nos damos cuenta de la relevancia de esta decisión, porque es una compra de 1.700 millones de pesos. O sea, no es pequeña. No es pequeño. Solo para compararlo, el presupuesto del INAI es de 900 millones de pesos. Entonces, 2 veces el INAI cabe en la compra de las pipas. Pero esos son organismos autónomos y por lo tanto corruptos, ¿no? Claro, están muy cuestionados, están bajo fuego en este momento, pero el presupuesto de la COFESE, por ejemplo, es una tercera parte de lo que costaron las pipas. Entonces, lo primero es, esta es una decisión en términos presupuestales importante. Lo segundo es que se tomó esta decisión por una explicación de urgencia. Se dijo por parte del presidente, esto no se licitó porque si lo hubiéramos hecho así, las hubiéramos comprado en México, esas pipas hubieran llegado hasta marzo. Pero resulta bien interesante que cuando revisas los números... Igual llegan en marzo, ¿no? Van a llegar en marzo 72% de las pipas. Solo se les entregaron un 8% de manera inmediata y el resto van a llegar hasta la fecha en la cual se había despreciado. Y el último problema es que además se compraron de un modo irregular, porque la Secretaría de Hacienda dijo que lo que se realizó fue una adjudicación competitiva. Y cuando uno busca en la ley, eso no existe. Por ley solamente puedes hacer una adjudicación directa que se le da a una persona, una licitación competitiva o relativamente competida con una invitación de 3 personas o más, o una licitación abierta completamente. Y esto no fue nada. ¿Esta adjudicación competitiva sería que por lo menos propusieron precios 2 o 3 proveedores o ni siquiera sabemos eso? Ahora, lo que sabemos es que hubo 2 sesiones y que ellos escogieron los precios, pero como no hay un dictamen que todavía sea público, no sabemos cuál fue la decisión detrás de otorgarle o comprarle 100 pipas a una empresa y 300 a otra a diferentes precios. Entonces no lo sabemos. Ese es el principal problema. Has escrito mucho sobre el caso de Venezuela. ¿Qué tenemos que aprender de Venezuela? ¿En qué se equivocó Venezuela? Creo que Venezuela perdió el rumbo en el momento en el cual se empezó a romper con el orden institucional y se empezó a tratar de acomodar a los deseos de Maduro. Porque hasta su ¿De primera Maduro elección, nada más o de Hugo Chávez también? creo que Hugo Chávez, a pesar de todo, mantuvo cierta institucionalidad en la cual pues pasó por procesos democráticos que todavía, Maduro todavía continúa, porque él llegó por una elección que, discutida o no, ganó por un margen pequeño. Y entonces, por eso todavía no había una presión internacional tan fuerte como la hubo hasta este momento, porque antes de la ruptura con Guaidó, hubo una serie de acciones que orillaron a la oposición a tomar esta salida, porque en primer lugar, la oposición había ganado la mayoría en la Asamblea Nacional y esa asamblea fue desconocida por el propio presidente y después se impuso una nueva asamblea constituyente. La oposición trató de llamar a un referéndum para sacar del poder a Maduro, que estaba estipulado en la Constitución. Empezaron a recabar las firmas y sin ninguna explicación el Consejo Electoral de Venezuela puso pausa a eso. Entonces, todas las vías institucionales se fueron cerrando poco a poco y entonces acabamos en esta salida que, a pesar de que es muy cuestionada, es una salida institucional, porque en la Constitución está previsto que el presidente de la Asamblea puede ser... Que en la ausencia de un presidente constitucional, la Asamblea nombra a un presidente encargado, ¿no? Claro, y pues todo esto surge de que la elección que se realizó el año pasado fue desconocida por la comunidad internacional, incluido México, de hecho. México formaba parte del Grupo de Lima que desconoció la elección de Maduro por todas las irregularidades que hubo, porque se apresaron a los opositores, se impidió la participación de otros personajes y, en fin, hubo una serie de salvaguardas que Maduro fue creando para ganar la elección sí o sí. Leonardo, mucha gente tiene temor de que Andrés Manuel López Obrador vaya por el camino de Nicolás Maduro. ¿Tú qué opinas?
Creo que en este momento es muy aventurado decir eso, porque ciertamente tenemos un orden institucional frágil y todavía joven, pero tenemos ciertas instituciones que tienen la calidad o la historia institucional suficiente para al menos darnos ciertas garantías. Creo que socavar al INE costaría muchísimo trabajo, sin duda es posible, sin duda socavar a los organismos constitucionales autónomos es posible y es un riesgo, pero en este momento creo que es muy aventurado decir eso, pero eso no equivale a decir que estamos a salvo. Creo que estamos viendo muchas situaciones preocupantes de concentración extrema de poder, de otorgamiento de poder a sectores que antes no lo tenían, como los militares, y de toma de decisiones, otra vez en esta misma línea, despreciando a los técnicos y apelando a la voluntad política, simplemente a la ocurrencia en muchos casos, y en otros simplemente a la lealtad. El presidente López Obrador tiene la máxima popularidad que haya registrado un presidente desde que tenemos encuestas, 86% según por lo menos una encuesta. ¿Qué opinas? Creo que es el reflejo de una época, porque mucha de la popularidad del presidente tiene que ver no con los resultados que ha ofrecido, porque lleva muy poco tiempo, sino con la tragedia que fue el régimen anterior, o bueno, el periodo anterior, en lo que respecta a corrupción, en lo que respecta a escándalos de uso inadecuado de recursos. Creo que eso le ha dado suficiente para que cualquier cosa que se aleje de ellos o que se desmarque de ese antiguo momento, le dé suficiente para la popularidad. Y creo que estamos todavía en este periodo de luna de miel. La mayoría de los presidentes entraron con niveles no tan altos, pero ciertamente no despreciables, entre 60 y 65%. Entonces, pues tendremos que ver, a la luz de las decisiones que pasen en los siguientes meses, si esa popularidad se mantiene, porque ciertamente estamos viendo muchas cosas riesgosas o cuestionables. Los expresidentes, Peña Nieto, por ejemplo, estaba todos los días en televisión, pero daba un discurso y tomaban 20 segundos, 40 segundos de este discurso y salía una nota en televisión siempre positiva. Al final la gente no lo veía. El presidente López Obrador tiene una conferencia de prensa todas las mañanas, no sabe qué le van a preguntar, divaga muchas veces, interpreta también, improvisa y sin embargo parece que está funcionando muy bien. Para empezar, el rating de la mañanera es ya impresionante en todos los, cuando sumamos todos los medios en que sale. ¿Le está funcionando esta forma de comunicar al presidente López Obrador? Creo que depende cómo evaluemos qué le está funcionando. Porque ciertamente en términos democráticos, como se pretende vender, que esto es un ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia, creo que eso no lo es, porque las preguntas que se hacen ahí y las evasivas que ciertamente realiza de manera constante, pues no permiten que haya un ejercicio real de... Pero por lo menos hay conferencias de prensa, los antecesores no daban conferencias de prensa. Claro, el problema es que pues estábamos muy mal acostumbrados a que antes el presidente Peña Nieto pues aparecía así, pues, solo en ocasiones muy breves, con pequeños statements, y ahora tenemos esta inundación. Y creo que tal vez incluso sería equivocado llamarlos conferencias de prensa. Más que nada esto parecen a veces monólogos largos, ¿Homilías? Homilías en las cuales hemos visto cosas preocupantes, desde llamados a moralidad hasta quemas incendiarias de listas de personas. Entonces, más que un ejercicio de rendición de cuentas, este es un ejercicio de comunicación del presidente, en el cual pues de la noche a la mañana se ha hecho con un pedazo en todos los noticieros, sí o sí, porque ahora todos sintonizamos la mañanera a las 7, al menos para escuchar un pedacito o para escucharla toda. ¿Cómo ves en general la actuación del presidente López Obrador, su proceso de toma de decisiones, algunas de las decisiones que ha tomado? Creo que revelan una necesidad de regresar a muchas cosas que están idealizadas en su mente o en su forma de ver la historia, ¿no? Esta capacidad del Estado para resolverlo todo, la necesidad de sacar a todas las trabas que se oponen al poder central del presidente, porque él puede resolverlo y porque solo él puede atender y sacar al país de las necesidades que tiene. Entonces, creo que todas las decisiones apuntan hacia allá y eso es preocupante en muchos casos, porque pues tal vez mi generación no tiene memoria real de esto, porque solamente lo vimos en los libros. ¿Qué edad tienes, Leonardo? Pero tengo 27 años, pero creo que tu generación tiene más certeza de los peligros que implica un poder centralizado y descontrolado. Yo lo viví y lo sufrí. Claro, pues ustedes vieron lo que es posible hacer, por ejemplo, con el presidente decide nacionalizar un banco de la nada, todos los bancos de la nada.
En fin, creo que nosotros no estamos conscientes de los peligros que tiene un poder centralizado y descontrolado, y que además no es una locura porque ya venimos de ahí y hay un deseo, me parece que bastante explícito del presidente, de regresar a ese momento en el cual el Estado controla los precios de mercado, el Estado es el único productor de electricidad, el Estado es autosuficiente en términos culturales, incluso el CONACYT y científicos. El CONACYT quiere la soberanía científica, lo que sea que eso signifique. O sea que ya no tenemos que saber lo que se hace de ciencia fuera del país, no tenemos que conocerlo. Claro, de hecho el propio presidente dijo en una conferencia de prensa, pues esta gente, estos funcionarios querían viajar al extranjero para ver qué estaba pasando en Francia. Eso no se necesita, aquí podemos saberlo. Aquí sabemos todo. Aquí sabemos todo, aquí somos autosuficientes y seremos capaces nosotros de construir nuestro propio pues, cielo sin tener que salir de aquí. ¿Qué opinas de los organismos autónomos? Creo que tienen una larga historia en la cual tienen una razón de ser. Los organismos autónomos están ahí no porque el Estado no pueda hacer ciertas cosas, sino porque no es deseable que el Estado lo haga todo. A pesar de que los órganos constitucionales autónomos son parte del Estado, sí juegan un papel de contrapeso. Y creo que en todas las sociedades democráticas se necesitan contrapesos. Actualmente la CRE está bajo fuego, pero creo que es porque hay una visión también encontrada del presidente con: no necesito que nadie me ponga cortapisas, no necesito que nadie me diga si lo que estoy haciendo está bien o está mal, entonces necesito hacerlo a un lado. Creo que están en un riesgo real, porque además pasó una cosa bien interesante con el presupuesto. Entre la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto de egresos que aprobó la Cámara de Diputados, hubo 23,000 millones de pesos adicionales que se inventaron en una bolsa los diputados. Y ese dinero adicional se repartió solamente para algunas secretarías, a Bienestar, a la Secretaría de Defensa, y al mismo tiempo de que se repartió más dinero, todos los organismos constitucionales autónomos tuvieron una reducción adicional al presupuesto ya recortado que ellos habían presentado, ¿no? Como un castigo. El más notable fue el INE, por ejemplo, que aparte del presupuesto ya recortado, le quitaron 900 millones de pesos más. Pero todos los demás órganos autónomos sufrieron un recorte también y fueron los únicos. Entonces creo que el mensaje es muy claro por parte del presidente. No solamente en el discurso dice que ese Estado paralelo no sirve para nada, sino que lo está tratando de atacar, recortando el presupuesto por un lado, poniendo a personas afines a él, como el caso de los miembros de la CRE nuevos, que son leales al presidente. Pero claramente incapaces, ¿no? No tienen ciertamente ni remotamente la capacidad para cumplir el puesto que deberían estar cumpliendo. Claro, creo que ver las comparecencias que realizaron en el Senado fue revelador. Había gente que literalmente sacó su teléfono para leer una definición de qué era el órgano constitucional para el cual querían aplicar, y otros simplemente no sabían. Hubo esta cosa chusquísima en la cual le preguntan qué es un CEL, un certificado de energía limpia, y dice, un CEL es esto, y saca su teléfono. ¿No? Parece muy gracioso, pero es preocupante porque te habla que otra forma de socavar las instituciones, que es: no las voy a destruir, simplemente voy a poner a personas incapaces en ese lugar y entonces pues van a dejar de ser un contrapeso. Su función va a ser leales al gobierno. Claro. Leonardo Núñez González, autor de ¿Y dónde quedó la bolita? Gracias por ayudarnos a entender este momento. Al contrario, encantado siempre. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.